Muy bien. Bueno. Buenas tardes. Está con nosotros Gustavo Larrea, candidato a la presidencia por el movimiento Democracia Sí. Es nuestro sexto episodio del programa por YouTube y por Facebook Live, ¿Quién quiere ser presidente? También más adelante estará con nosotros la economista Alexandra Peralta, que es el binomio de Gustavo Larrea, del abogado Gustavo Larrea de Movimiento Democracia Sí. Quiero agradecer a todos los auspiciantes y a toda la gente que se une a esta transmisión. Pacari, Mole El Jardín, UISEC, Noé Sushi Bar. Son nuestros auspiciantes con quienes contamos todos los domingos a las 16:30 hora de Ecuador. Pues quiero dar la bienvenida a nuestro invitado. Como les digo, es abogado, fue director de la revista Mi País, exministro de Gobierno en 2007, exministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, director para los países andinos de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, esto fue hasta el 2005, fue también viceministro de Gobierno, diputado del Congreso, director de proyectos de la Fundación Esquel, fue también director del Colegio Solidaridad, pues tiene una amplia trayectoria, adicionalmente fue profesor de la Universidad Central. Así que bueno, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, recordarle a la audiencia que tenemos una encuesta. ¿Piensa usted que es correcto que el voto en Ecuador sea obligatorio? Puede responder sí o no, y al final mostraremos en pantalla los resultados. Bienvenido, estimado Gustavo. ¿Cómo se encuentra ahora en esta vía, en este camino para la presidencia de la República? Bueno, ha sido un accionar interesante. He visitado ya todas las provincias, algunas de ellas ya 2 veces. Un enorme esfuerzo con todas las medidas de bioseguridad, pero fortaleciendo la comunicación con nuestra organización y con la ciudadanía a través de los medios de comunicación, expresando los puntos programáticos que Democracia Sí, Gustavo Larrea proponen frente a la crisis que vivimos y frente a las necesidades de recuperar la economía, de reactivar la economía y el empleo. Ha sido una jornada muy interesante, también de aprendizaje, desde luego, de escuchar a los distintos sectores sociales, empresariales de cada una de las provincias. Debe ser un verdadero reto, y ya lo he mencionado con otros candidatos a la presidencia, pues esta ya es nuestra sexta emisión, que es un reto hacer una campaña política en medio de las circunstancias de una emergencia sanitaria que no solo vive el Ecuador, sino el mundo entero. ¿Cuáles son esas estrategias que usted ha utilizado para poder llegar a la gente y que conozca su propuesta y obviamente también la propuesta con su binomio Alexandra Peralta? Hemos trabajado con los medios de comunicación de todas las provincias del país, no solo con los medios nacionales, sino con los medios provinciales, cantonales, llegando a la ciudadanía a través de la televisión local, la radio, la prensa escrita. Ese ha sido uno de los mecanismos. El segundo mecanismo ha sido vía telemática, reuniones de trabajo con distintos sectores sociales, para escuchar sus demandas, para intercambiar criterios, para que conozcan también nuestra propuesta. Y otro elemento importante
sin duda son las redes sociales, donde hemos mantenido también un contacto con distintos sectores a través de las redes. Y presencialmente yo he estado en algunas caravanas con las medidas de bioseguridad y algunas caminatas con distanciamiento social. Más difícil hacerlas, desde luego, con las restricciones que tenemos. Esta es una campaña absolutamente atípica, distinta, y hay que, en definitiva, proteger la vida de los ciudadanos es fundamental y por lo tanto no ponemos en riesgo la seguridad de nuestros militantes, simpatizantes, amigos. Diría, en medio de esta crisis sanitaria, hemos logrado estructurar la campaña en todo el país, hemos logrado inscribir candidaturas, creo que es el movimiento que más candidaturas provinciales ha inscrito. Todavía nos falta verificar algún dato del CNE, pero estamos, si no el que más, por lo menos muy cerca de ser el que más candidaturas presentado. Tenemos una estructura orgánica nacional que nos ayuda y nos facilita este proceso, pero sin duda es duro, difícil las condiciones que estamos atravesando. Son condiciones duras y la última vez estuvimos con Lucio Gutiérrez y él empezaba la entrevista diciendo que era un superviviente del COVID-19. ¿Usted no ha tenido temor en algún punto de esta carrera por la presidencia de contagiarse, de tener este virus que ya no sabemos? En realidad hay organismos y hay organismos, hay gente que reacciona de una manera y otra, hay gente que es asintomática, pero no ha tenido ese miedo de correr el riesgo de contagiarse, porque sobre todo, como usted dice, está haciendo una campaña, hay un distanciamiento social, pero el riesgo existe, Gustavo. Así es, sí, hay riesgo. Tomamos las medidas de bioseguridad. Todas las semanas nos hacemos examen, yo me hago examen y el equipo se hace exámenes para ver la posibilidad de contagios. Hasta el momento nadie del equipo se ha contagiado. Yo no voy a mi casa sino después de estar 3 días en aislamiento. Esto es una vez al mes, no puedo ir más, unos días al mes, porque guardamos previamente a hacernos el examen, y yo a hacerme el examen hisopado guardo 3 días de confinamiento para garantizar la seguridad de mi familia. Mi esposa tiene un problema pulmonar y no puede estar expuesta. Por lo tanto, diría yo, tomado las medidas, pero con absoluta precaución. Sin embargo, siempre es posible que uno llegue a contagiarse. Esperemos que no sea así. Seguiremos reforzando todas las medidas para lograr salir invictos en esta pandemia. A propósito, usted menciona a su esposa Lourdes y también que es fan número 1 de su nieta Camila. ¿Cómo se sienten ellas respecto a su decisión de lanzarse a la presidencia de la República, Gustavo? Bueno, fue una decisión también consultada, conversada con mi esposa, con mi hija, con Camila. Y bueno, me respaldan, tengo su apoyo. Camila me ha acompañado en alguna parte de las giras, estuvo conmigo en varias provincias y desde luego tengo una fan más, que es mi nieta Luciana, que tiene 8 años y que todos los días que hablamos me pide cuentas de cómo va la campaña. Sí, claro, su hija se llama Camila y su nieta se llama Luciana. Sí, efectivamente. Bueno, yo recuerdo que ha estado varias veces en este último año en el programa Buenos Días y a través de las preguntas, sobre todo las preguntas que le realizaba mi padre, Diego Kendo, y le preguntaba directamente si iba a ser candidato, usted decía que no. Así es. ¿Por qué siempre se dan estas respuestas y el resultado finalmente es otro? Usted está corriendo. De hecho, usted fue el primero en inscribirse en el CNE como candidato con Alexandra Peralta de binomio. Así fue. Sí, cuando Diego me preguntó esa posibilidad, no tenía en mi cabeza ni siquiera la posibilidad de ser candidato. Michelle, yo desde muy temprana edad, a los 15 años de edad, inicié mi vida de compromiso con la sociedad. No se puede llamar política realmente eso, sino compromiso, por convicción, porque creo que es posible construir un país mejor, un mundo mejor, porque nunca he estado de acuerdo con la exclusión social, con la discriminación de la mujer, de los niños, de los ancianos, la discriminación por el color de la piel. Y claro, esta ha sido una pelea de toda la vida, pero no ha sido una pelea por ocupar una función pública. Yo he ocupado funciones públicas transitoriamente porque las condiciones
me han llevado a eso en determinadas circunstancias. En la pelea, desde luego, por esos cambios, por creer que es posible un país mejor, un país desarrollado, con sustentabilidad, con respeto a la naturaleza, con justicia social, con inclusión social. Y eso es lo que a mí me ha motivado, no ocupar un puesto público. Yo no estoy en política por vanidad. Y por eso es que nunca he pensado ser presidente, nunca en mi vida he estado diciendo voy a ser presidente. No, generalmente he apoyado a otras personas y fracaso tras fracaso, decepción tras decepción, ofertas de grandes cambios que nunca se hicieron, terminan a uno decepcionándole. Y en este momento yo había planteado la unidad de la tendencia de centro-izquierda, no se produjo la unidad, la izquierda democrática resolvió lanzar candidato propio con todo su derecho, y eso implicó que nosotros tomemos una decisión. Estábamos organizados, desde luego, ya nosotros en todo el país. Tuvimos nuestra convención nacional, primarias internas, así lo llama el CNE, y en esas primarias se resolvió por unanimidad de que presentemos mi candidatura. Yo acepté la candidatura porque tengo un compromiso con el país, porque sé que puedo arrimar el hombro para sacar al país adelante. Y eso me diría, fue la antesala para tomar la decisión, y finalmente tomé la decisión de ser candidato. Como estábamos organizados, ya se resolvió la candidatura, teníamos todos los movimientos una fecha para hacer las primarias internas, todos las hicieron, y como ya la hicimos, yo lo que les dije a todos es, ya que presentamos candidatura, inscribámoslo inmediatamente en todo el país. Y así hicimos. Sí, estábamos organizados, por lo tanto no fue difícil inscribirnos, por eso fuimos los primeros, no porque nos hayamos propuesto ser los primeros, sino porque nos parecía lógico que si las inscripciones se abrían un día X, 1, 2 o 3 días después, debíamos inscribirnos y no esperar hasta el último día, como pasó con muchas organizaciones, que terminaron cambiando candidatos semana tras semana. Una vez era uno, otra vez era otro. Nosotros no, nosotros ya teníamos una decisión tomada, una propuesta programática planteada. Nosotros tuvimos los debates programáticos el año 2018 y 2019, en lo que llamamos Ecuador 2020-2030, y en esos debates ya debatimos los problemas de la economía que se han agudizado, pero que en lo básico son los mismos, los problemas de la educación, la crisis del sistema de educación, los problemas de la salud pública, la desnutrición, la falta de salud preventiva. Es decir, ya habíamos estudiado los problemas y por lo tanto tenemos una propuesta programática ya elaborada. ¿Cuáles fueron los objetivos de la creación del movimiento Democracia Sí? Yo te diría hacer política con dignidad, hacer política para servir y no servirse de la gente, hacer política por convicción, construir un espacio de la tendencia de centroizquierda que entienda que desarrollo económico sustentable, con justicia social y con una política ambiental no son contradictorios, son parte de un mismo proceso. Que es posible una democracia económica, una democracia social, una democracia política, una democracia cultural y una democracia ambiental. Esas fueron las razones que nos motivaron a construir Democracia Sí, porque vimos que había un vacío enorme en la tendencia y que era necesario llenar ese vacío con una propuesta contemporánea, seria, con una propuesta sensata y con sentido de urgencia. Bien, un saludo a todas las personas que se unen en esta transmisión. Estamos con el abogado Gustavo Larrea, candidato a la presidencia por Democracia. Ya claro, Michelle, me dices abogado, pero yo no soy abogado. Yo estudié Derecho, pero no me gradué de abogado. Por lo tanto, no soy abogado. Soy Gustavo Larrea. Estudié unos años Derecho y unos años Sociología también. Bueno, muy bien. Está con nosotros Gustavo Larrea, candidato a la presidencia por Democracia Sí. Más adelante también tendremos un enlace con la economista Alexandra Peralta, candidata a la vicepresidencia. Recuerden que tenemos una encuesta que al final en las pantallas verán el resultado. ¿Piensa usted que es correcto que el voto en el Ecuador sea obligatorio, sí o no? Luego, más adelante también ingresará una pregunta de una estudiante de Derecho de la Universidad Internacional SEC, la UISEC. Bueno, dentro de su plan de gobierno hay estos objetivos de cambios en la salud pública, la producción, la educación. Además que usted también aceptó ser candidato de la República
porque quiere un gobierno libre de corrupción. ¿Cómo erradicar esta lacra que invade al país? Yo, sinceramente, creo que ningún candidato lo va a lograr así tan rápidamente. Son 4 años que pasan volando y es algo que está ahí, impregnado en nuestro país y que lamentablemente también es un problema de muchos países de la región, incluso de países europeos. Sí, Michelle, yo creo que la corrupción viene no solo de estos últimos años en el Ecuador, sino que es un problema que tiene una larga data. Que la corrupción no solo se presenta en esfera pública, sino en esfera ciudadana, en esfera privada, que no hemos logrado un sistema educativo que forme a nuestros niños jóvenes y ahora adultos en valores humanos, en comprender que lo principal en la vida es ser y no tener, que lo principal en la vida no es la riqueza material. Sin embargo, una cultura consumista nos la llevó a una situación crítica, y cuando los antivalores, cuando el valor del mafioso es considerado un valor, cuando se lo presenta como héroe, entonces lo que estamos formando es corrupción. Hay que dar un viraje, y un viraje en todos los sentidos. Un viraje desde la educación, formando niños y jóvenes en valores humanos, no solo en valores humanos, desde luego, también formándolos para construir una sociedad en armonía entre los seres humanos y en armonía con la naturaleza, para formarnos también como ciudadanos, con derechos y deberes, para formarnos también técnicamente para mejorar la producción, la productividad, y no una educación apartada de la vida social, cultural, productiva de los jóvenes, sino plenamente integrada a ellos. Creo que esos cambios y esos valores son fundamentales. Entonces, comunicación, educación, pero también hay un tema legal. La ley actual, la ley de contratación pública vigente, es una ley permisible a la corrupción. No existe, es una ley, diría, no existe control alguno de los procesos contractuales. Los pliegos de contratación que se elaboran, muchos de ellos están dirigidos a que tal o cual empresa gane. Si convocan un concurso y dicen, compramos uniformes, pero la tela tiene que ser de tal color y de tal punto de tejido, resulta que solo una empresa tiene ese punto de tejido y por lo tanto ese concurso está ya teledirigido. Eso hay que cambiar. Es necesaria la intervención de la Contraloría General del Estado para que desde el inicio se controlen los pliegos y que estos pliegos no estén dirigidos. Es necesario que la contratación sea pública y no secreto de Estado. Y para esto es necesario que todos los contratos, sean de $1,000 o de $1,000 millones, sean públicos, saber qué concurso se convocó, quién ganó el concurso, cuál fue su oferta, y no como es hoy un secreto de Estado. Por lo tanto, una reforma a la ley de contratación pública, una ley anticorrupción que tenga candados para, en definitiva, prevenir la corrupción. Necesitamos transparentar la contratación pública. Esa es una necesidad del país, porque una parte de los recursos destinados a salud pública, a atender la desnutrición infantil, a atender la educación en los sectores populares, se roban del erario nacional. Por lo tanto, no solo se trata de tener un gobierno honrado, sino de un cambio cultural, educativo y un cambio normativo, una legislación anticorrupción. Las decisiones son delicadas a la hora de elegir a un gabinete y la gente que la acompañará de ganar la presidencia el año que viene. Por favor, ayúdenos a configurar una idea del que sería su gabinete de ministros y también en esta misma línea, ¿a quién pondría como ministro o ministra de gobierno? A ver, difícil responder una pregunta así, porque si menciono a alguien más se va a enojar. Pero sí. Pero la vida son decisiones a la final, sí, ¿no? pero las decisiones hay que tomarnos en el tiempo que hay que tomarnos y no la víspera. Pero mire, ¿qué te diría yo? Te puedo decir los perfiles claramente. Experiencia con juventud. Conocimiento, especialización en los diversos temas, con capacidad ejecutiva y con capacidad de soñar y transformar. Un gobierno de gente capaz de creer en el país, de que sí es posible cambiar el país, que sí es posible desarrollar una economía sustentable, que sí es posible
fortalecer la agricultura y llevarnos hacia la agroindustria, que debieron haberlo hecho hace 60 años y no lo hicieron, que estamos atrasados en ese proceso, que incorporemos tecnología de punta en el proceso agropecuario y agroindustrial, que fortalezcamos un país abierto al mundo, con una política exterior 360, con buenas relaciones con todos los países y pueblos del mundo. Por lo tanto, te diría una visión de un gobierno abierto, ágil, contemporáneo, innovador, pero también con gente con experiencia, con equidad de género, hombres y mujeres en el gabinete, capaces de hacer los sueños de nuestro país, convertirlos en realidad. Gustavo, ¿cómo se concibe usted como un hombre de izquierda? ¿Todavía se considera un hombre de izquierda, Gustavo? A ver, yo soy una persona que nunca me he identificado con el dogma. Es decir, para mí, mientras unos andaban recitando cosas, yo andaba pensando en qué había que crear para transformar. El objetivo fundamental no es tener la razón, es transformar la realidad. Por lo tanto, yo siempre estuve alejado del dogma. Es decir, fui crítico al dogma. Yo siempre creí que los cambios hay que hacerlos con cabeza propia y adaptados a la realidad y al contexto de cada nación y cada país. Nunca creí en fórmulas sagradas. Para que me comprendas un poco por qué soy así. Yo ya en los años 90 planteaba, en los años 80, el tema de la necesidad de un país pluricultural, multilingüe, como lo era en la realidad, hasta que finalmente lo comprendió la mayoría del país y lo aceptó. Todavía hay mucho que hacer contra las visiones racistas, excluyentes, pero hemos avanzado algunos pasos. Siempre he estado en esa línea. Se fue un momento, en la línea de pensamiento crítico. Por lo tanto, sí, me identifico con las causas sociales, me identifico con la gente y tengo una vocación con la gente excluida y con los más pobres del país. Pero a la vez comprendo que el desarrollo económico no es contradictorio con la justicia social, que son caras de una misma moneda, que podemos construir justicia social con desarrollo económico, que el muro de Berlín cayó para los dos lados y que es necio seguir pensando que solo el desarrollo económico es posible sin justicia social o que es posible la justicia social sin desarrollo económico. Lo vimos con claridad en Chile. Chile logró un modelo de economía interesante. Fue tal vez uno de los primeros países latinoamericanos en dar el salto a la agroindustria, en procesar sus productos del mar y venderlos enlatados y procesados, lo que les permitió en precios internacionales subir el precio 6 veces más. Industrializaron la uva y se convirtieron en un país exportador de vino. Lograron un cambio, pero cometieron un grave error histórico. Ese cambio benefició a muy pocos, a algunas miles de familias, las otras excluidas. Entonces, eso no es viable. Lo viable es construir desarrollo con la gente, desde la gente, fortaleciendo las pequeñas, medianas empresas en cada cantón, en cada provincia, apoyando la producción agropecuaria, agroindustrial, no con modelos centralistas y monopólicos, sino democratizando la economía. Justicia social y desarrollo económico me identifican a mí como una persona de centro izquierda. ¿Y cómo unificar a este Ecuador que está tan dividido? Está dividido a nivel de sus élites. Está dividido por la desesperanza, está dividido por la frustración. Hay que volver nuevamente a creer en el país, en que sí es posible, en que es posible llevarnos a un puerto seguro, que sí es posible en medio de esta tormenta un desarrollo sustentable del país, que es posible una educación que moldee el futuro de la patria de una manera distinta, como lo soñamos la gran mayoría, como un país donde la gente no tenga que padecer hambre ni desnutrición, de un país donde la gente viva adecuadamente, con dignidad, en un país donde exista justicia, en un país donde la gente no tenga miedo a ir a un proceso judicial si es una persona que no ha cometido ningún delito, en un país donde la libertad, la alegría sean parte de la cotidianidad, en un país en el que nos respetemos todos, sin bullear a nadie, por ninguna razón, por ninguna diferencia del color de la piel o del género. Un país, en definitiva, democrático, que ame la vida, que se construye en paz, en respeto, en democracia, en libertad. Y creo que es absolutamente posible ese sueño.
Gustavo, ¿cuál sería su referencia en la región? Un líder progresista en la región. ¿Cómo ve a Andrés López Obrador en México, el proceso boliviano, el proceso argentino? ¿Cómo se posiciona usted en estos casos concretos en América Latina? Creo que después del fracaso de las aventuras de Maduro, de las aventuras, en definitiva, de Ortega, el mismo López Obrador, con todo el respeto que se merece, sí creo que no son referentes para mí. Creo que lo más cercano de referencia sería Michelle Bachelet, que comprende el desarrollo económico con la inclusión social y compartimos ese criterio. Pero cada país tiene su propio camino y no se trata de copiar ninguna experiencia ajena, se trata de construir el desarrollo económico a la ecuatoriana, de construir la superación de la pobreza a la ecuatoriana, no a la boliviana, ni a la chilena, ni a la norteamericana. Se trata de creación fecunda. Y creación fecunda es no tener en la mente referentes, sino crear nuestro propio camino desde nuestras raíces, desde lo que somos, desde nuestra cultura, desde nuestra enorme biodiversidad y de nuestra diversidad cultural. De lo contrario, vamos a irnos a dar contra el planeta. No se pueden copiar fórmulas. Hay que construir nuestro propio camino desde nuestras raíces. Bien, usted estuvo junto al expresidente Rafael Correa en los inicios, cuando él llegó al poder, pues y ustedes lo apoyaron también como grupo. De estas épocas iniciales, de los ideales que usted tuvo en ese momento, ¿qué rescataría para su gobierno, Gustavo? No rescataría la terminología porque se desgastó, pero sin duda, en el año 96 nuestro país quería un cambio. A ese cambio se lo llamó revolución ciudadana. Pero claro, esa palabra está identificada con el autoritarismo, con la corrupción, con el caudillismo, y por lo tanto no la voy a usar en ese sentido. Pero ¿qué se le prometió al país? Un cambio productivo, una revolución productiva. Y no hubo revolución productiva. No se apoyó la producción de los 850,000 productores del campo, de los cientos de miles de productores, comerciantes, de las empresas de servicio, de transporte, de los emprendedores del país, de esa cantidad de pequeños empresarios, medianos empresarios. Al contrario, el gobierno le dio la espalda a la producción y la satanizó. Ofreció una revolución ética. ¿Qué revolución ética hubo? Al contrario, hubo un asalto a los fondos públicos. Se ofreció plena independencia a las funciones del Estado, revolución de la justicia, y se asaltó a la justicia, traicionando esos anhelos de cambio. Esos anhelos de cambio no son míos, son de todo un pueblo. Son los mismos anhelos de cambio que han venido a lo largo de la historia. Y esos anhelos de cambio fueron traicionados, no por quien dijo ya basta y me voy de esta situación porque esto no es lo que queremos ni lo que yo aspiraba. Aquí quien traicionó ese proyecto se llama Rafael Correa Delgado, que traicionó esos anhelos de cambio. Yo sigo creyendo que es posible un cambio en democracia, que es posible el desarrollo económico con justicia social. ¿Y qué queda del joven revolucionario Gustavo? De ese joven revolucionario Gustavo Larrea, yéndonos para atrás. Todo, la pasión, el amor, la misma pasión de los años 70, de la lucha contra la dictadura militar, la misma energía recorriendo cada provincia del país, los mismos sueños de libertad, de democracia, de alegría, de prosperidad. Queda en mi alma intacto mi vocación por los más pobres del país. Queda intacto mi sueño por un país próspero. Y en esa línea, ese Gustavo sigue presente, con más años, con más experiencia. Cometido algunos errores en mi vida, desde luego, he aprendido y estoy en capacidad de contribuir a mi país, tal vez en el mejor momento de mi vida. ¿Y cuáles son esos errores de los cuales usted se arrepiente, Gustavo? A ver, como yo no creo en el acto de contrición, porque creo que es un engaño. Por mi culpa. Claro, salvo excepciones, pero hay gente que sí tiene fe y lo hace con fe, pero hay mucho circo en eso, muchos actos de contrición que no son sino una pantalla para seguir corrompiendo, robando, para seguir delinquiendo. Por eso no creo en eso. Pero sí creo yo que no tuve diríamos, la suficiente perspicacia
para no comprender que habían cantos de sirena en ese joven que aparecía como un joven que iba a contribuir al cambio en el país. Y creo que ese es un error, no lo cometería ahora. Jamás tuvo esa desconfianza, porque fíjese que cuando estábamos en esa época, en el 2006, yo me acuerdo que muchas personas que lo habían conocido de cerca, que trabajaron con él, por ejemplo, en la Universidad de San Francisco de Quito, pues tenían esa alerta de alarma. Sí, yo no la tenía, lamentablemente. Yo recuerdo que incluso Jaime Costales Peñirrera fue una de esas personas que me dijo, es un error. Es un error, sí. Pero ¿cómo le falló a usted el olfato, Gustavo? No entiendo. Bueno, porque a veces nos falla el olfato, nos falla la vista, nos falla el oído. y claro... Pero qué tremendo error, porque fíjese cómo quedó el país. Pero no soy yo el causante de ese error. Es decir, el culpable de ese error es él, porque él traicionó al país, no yo. Él le traicionó al Ecuador, no nos traicionó el mismo pueblo que sigue soñando en esos cambios. El gran traidor es él, y eso hay que estar muy claro. Un error es un error, un traidor es un traidor. Bien, estamos con Gustavo Larrea. Gracias a todas las personas que se unen a esta transición. Bueno, usted a esta transmisión. ¿Cuál es su postura? Algo ya nos ha mencionado, pero ¿cuál es su postura frente al movimiento indígena? Tomando en cuenta que el movimiento indígena está fragmentado. Yacu, Vargas, Ziza, Pachacuti. ¿Qué hoja de ruta tiene en su plan de gobierno para atender el tema indígena, Gustavo? Hay un problema estructural en el país, un problema social y cultural profundo que viene de siglos, no resuelto. Si bien hemos avanzado en algunos pasos en un Estado pluricultural, en un Estado que empieza a comprender la diversidad, todavía estamos en los primeros pasos, hay que avanzar mucho más. Y además hay una exclusión no solo social y cultural, no solo hay discriminación, sino que también hay un problema económico de fondo. Cuando se hicieron las reformas agrarias, la ley de comunas le dio a los pueblos indígenas y sus comunidades tierra en usufructo en los páramos. Y esa tierra en usufructo en los páramos tiene varios problemas. Primero, no es productiva o su productividad es muy baja. Y segundo, lo más grave, no tienen acceso a crédito, porque como es tierra comunal es de todos y por lo tanto de nadie. Y en este sentido hay un problema estructural no resuelto que hay que resolverlo dando acceso a la producción a la población indígena, acordada desde luego con ellos. Ahí hay un problema económico no resuelto, hay un problema sin duda social, los índices de mayor pobreza, de problemas de salud pública, incluso con el cierre de las escuelas comunitarias y las escuelas de recintos, se cerraron las escuelas y hoy tenemos algunos decenas de miles de niños, llegan creo que cerca ya de los 200,000, que no ingresaron al estudio escolar desde hace 8 años atrás y están en el analfabetismo. Por lo tanto, ahí hay problemas de salud, de educación, culturales que hay que resolverlos y que hay que resolverlos con ellos, que hay que comprender que el Estado ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana es una sociedad diversa y que debemos construir la unidad desde esa diversidad. Y esa diversidad implica respeto a todos los pueblos, no solo a los pueblos indígenas, también al pueblo afrodescendiente, que también ha sido un pueblo olvidado, un pueblo castigado. Imaginémonos la locura, ¿no? En el diseño de los pueblos indígenas, por lo menos el Estado les dio la secretaría y recursos. Vino el diseño de los pueblos afroecuatorianos, los afros del mundo, porque es una decisión de Naciones Unidas. Se crea la secretaría y no se les asigna un solo dólar, ya son 6 años. Por lo tanto, yo declararé el diseño de los pueblos indígenas a partir de mayo del 2021 hasta el 31, porque se requiere una política también para esos pueblos. Los pueblos excluidos, la única forma de solucionar esos problemas con los pueblos excluidos y los pueblos discriminados es superando la discriminación y superando la exclusión. Por su corazón ideológico, ¿aún guarda algún tipo de simpatías por los movimientos armados? ¿Qué haría de ganar si en su gobierno existiera un nuevo Angostura? ¿Qué haría si hubiera un movimiento de izquierda que, como en los 80, deciden organizarse de modo violento y clandestino? Bueno, yo nunca estuve de acuerdo con eso, vale la pena señalarte eso. Cuando ABC se levantó en armas, me pareció que no habían aprendido el ABC de la política, que no habían comprendido que el país que en el país había un canal de lucha que era el canal democrático. Y por lo tanto, yo no he sido partidario de eso y no he tenido esos sueños. En los 70, con la lucha contra la dictadura militar, la hicimos en las calles, la hicimos con movilización de la juventud.
Paramos Quito 21 días hasta que la dictadura aceleró la convocatoria de elecciones que la tenía atrasada. Por lo tanto, te diría, no tengo yo esas simpatías y sueños. Nunca he tenido simpatía por la violencia, jamás. Creo en la paz. Creo que los conflictos se superan no con la revancha. El ejemplo que nos da Mandela al mundo entero es un ejemplo que la palabra no se me viene. Nos hace mejores seres humanos. Un ejemplo como el de él, después de 30 años de cárcel, salir de la prisión, dirigir un movimiento como el Movimiento Nacional Africano, ser elegido presidente de la República de África del Sur, un Estado racista, un Estado excluyente, y comprender que la superación del conflicto no está en la revancha, está en superar el conflicto, está en el reencuentro, está en superar los odios, está en la inclusión, está en superar el racismo. Y creo que nos da un ejemplo a la humanidad entera. Esa es mi línea de pensamiento. La no violencia activa. Siempre luchar por las causas justas, pero sin violencia. Los fines no justifican los medios. Un fin justo requiere medios justos. Si uno quiere paz, no puede aplicar la violencia. Si uno quiere dignidad, tiene que aplicar la paz y la dignidad. Muy bien, Gustavo. Creo que es importante también hablar de este tema. ¿Qué nos puede decir al respecto de las denuncias de financiamientos que vinieron de Colombia? ¿Qué tiene que decirle a la ciudadanía de estos escándalos que sucedieron? ¿Cuál es su postura si llega al poder respecto a los grupos irregulares, la lucha contra el narcotráfico y adicionalmente su posición frente al régimen de Venezuela, de Cuba y de Estados Unidos, Gustavo? Mire, en relación a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, es una lucha internacional, no solo nacional. Es una lucha por la paz en el mundo. Creo que cualquier acción de este tipo no tiene justificación alguna. Por lo tanto, nosotros seremos defensores de la paz, la libertad y la democracia. En relación al gobierno del señor Maduro, creo que es un gobierno que tiene a ese país empobrecido, que tiene un gobierno autoritario y totalitario que requiere un cambio democrático. En relación a Nicaragua, creo que el señor Ortega es una repetición del somocismo en el siglo XXI. Una pena para América Latina y para el mundo que un referente de cambio democrático se haya convertido en lo que se convirtió. En relación a Cuba, creo que Cuba debe ir a una transición democrática. Cuba necesita ir a esa transición. Desde luego que ahí Estados Unidos ha cometido graves errores al haber aislado a la isla, al haberla cercado. Sin embargo, de eso creo que el futuro de Cuba será la democracia, el reencuentro de los cubanos, la reconciliación de este pueblo, con justicia social y con desarrollo económico. Algo más me preguntaste, creo que de México. Yo igual no tengo ninguna simpatía por ese gobierno, me parece que es un gobierno con un matiz populista muy fuerte. En relación a Estados Unidos, relaciones con todos los pueblos del mundo, con todos los países del mundo, una política internacional 360, buenas relaciones con todos los países de América Latina, Europa, Estados Unidos y Canadá, con Asia, con todos los países asiáticos, con los países árabes, con Israel, con África, con Rusia. No podemos tener una política exterior ideologizada, tenemos que tener una política exterior de brazos abiertos, por la paz en el mundo, por la superación de la pobreza en el mundo, por la defensa de la naturaleza frente al calentamiento global, será nuestra agenda de política exterior. Con los brazos abiertos, además, para abrir mercados en el mundo. Nuestro país necesita multiplicar sus exportaciones para generar trabajo, para superar la pobreza, para ir en la vía del desarrollo económico. Gustavo, de llegar a la presidencia, ¿cuál sería su plan para dialogar con sus anteriores colegas de la Revolución Ciudadana y Alianza País? ¿Haría las paces? ¿Se reconciliaría? Yo creo que el país requiere, primero, le veo muy difícil que el grupo Revolución Ciudadana quiere hacer las paces. Es decir, no han dejado un solo día de atacar, no lo han hecho. Yo no he respondido ni voy a responder a esos ataques absurdos de esta gente. Sin embargo, si yo soy presidente de la República, convocaré a un diálogo nacional para acordar algunos temas nacionales. La reforma educativa, que es fundamental, la reforma del sistema de salud pública, que destruyó el sistema de salud preventiva, que hay que fortalecerlo y hay que construir una salud moderna, que use tecnología de punta, que use la telemedicina,
Es necesaria una reforma a la contratación pública en la lucha contra la corrupción, un acuerdo nacional contra la corrupción, acuerdos mínimos básicos. Es necesario un acuerdo por el empleo y por multiplicar la producción. Y en este sentido convocaré a todos los sectores políticos, sociales, económicos del país a formular un gran acuerdo nacional, un acuerdo nacional mínimo. El país no puede vivir de espaldas unos a otros. Necesita puntos de unidad mínimos. Probablemente no lo logremos con todos, dependerá también de ellos. Sin embargo, quiero decir que el país no puede seguir en la situación que está, no puede seguir en la crisis, no puede seguir en esta barbaridad de que todo el sistema público o gran parte de él está manchado por la corrupción. No puede seguir con un parlamento que en definitiva ni legisla ni fiscaliza. No puede seguir con líderes sociales y políticos que piensen en sus intereses y no en los intereses del conjunto de la nación. ¿Cuál es su evaluación final de la labor del actual presidente Lenín Moreno? Recordemos que en su juventud, junto a él, ustedes fueron parte del Frente Revolucionario Estudiantil, de la Organización Juvenil de Movimientos de Izquierda Revolucionaria, y según sus palabras tiempo atrás, usted dijo que a Lenin juntos estuvieron en las luchas contra la dictadura militar. ¿Cuál es su evaluación final del trabajo de Lenín Moreno como presidente de la República? Yo creo que Lenin da un paso importante al distanciarse del autoritarismo, da un paso importante al convocar la consulta popular del 2018, de febrero, pero se queda ahí. No avanza en la reforma educativa, no avanza en la reforma de salud pública, no avanza en la reforma económica, no avanza en la reforma en la lucha contra la corrupción. Y creo que esa es su limitación. Falta de sentido de urgencia. Y termina siendo decepcionante. O alguien me decía el gobierno de todos, o sea, terminó siendo la decepción, por lo menos de la gran mayoría. Y creo que ese es un error del gobierno y un error del presidente Lenín Moreno. Debió liderar los cambios. Es urgente los cambios en el país y él tenía la obligación de liderarlos. Lamentablemente no lo hizo. Gustavo, ¿con quién nunca pactaría en términos políticos? Con la corrupción, con el narcotráfico, con el crimen organizado. De no llegar a la segunda vuelta, ¿a qué candidato apoyaría, Gustavo? Bueno, espero que eso no suceda, que yo esté en la segunda vuelta. Y como le digo, uno no toma decisiones la víspera, toma las decisiones cuando tiene que tomarlas. Bueno, pero uno va pensando, o sea, tampoco es de la noche a la mañana. Sí, pero no cuenta. Pero es que esa es la pregunta, ¿a quién apoyaría? Ya te contesté. Vos no cuentas de quién estás enamorada, sino ya cuando se concrete el amor, no vas a estar vos mismo boicoteando. O sea que usted siente algún tipo de cercanía, de empatía con algún otro candidato. Eso lo resolveremos si es que se produce. Lo más probable es que no se produzca, que Gustavo Larrea esté en la segunda vuelta electoral. Bueno, ya para finalizar, ¿por qué los ecuatorianos y las ecuatorianas deberían votar por usted? Y también referirse a la parte de los jóvenes que están viendo este programa, que tienen otra mentalidad, que muchas veces se ven obligados realmente a votar, no lo hacen por su voluntad, o simplemente hacen lo que tal vez hacen sus padres, etcétera. ¿Por qué votar por usted? ¿Qué les diría sobre todo, qué le diría a la joven, a las generaciones más jóvenes? Reforma educativa. Educación, bachillerato técnico, bachillerato adaptado a la realidad productiva de cada cantón, de cada provincia. Bachillerato en la formación para construir la armonía con la naturaleza. Universidad abierta, no al examen ser bachiller, acceso a la universidad. Cursos preuniversitarios de nivelación para no excluir a nadie, que la universidad también tiene que ser reformada. Posibilidades de que nuestra juventud no solo tenga educación, sino acceso a la salud pública, que tenga acceso al crédito. La gran mayoría de jóvenes quieren emprender sus sueños y para emprender sus sueños se encuentran con una muralla. Los jóvenes que tienen una familia de recursos pueden acceder a formar un emprendimiento. Los que no tienen están condenados a no hacerlo, muchos de ellos a la pobreza. Por lo tanto, líneas de crédito para la juventud,
con un seguro de crédito, que no sea necesario toda la tramitología y todas las garantías que se les pide y se les exige, con fondos de riesgo para que la juventud pueda emprender, carreras universitarias con prácticas preprofesionales, al menos los 2 últimos años de estudio, para que cuando terminen puedan incorporarse a su vida laboral y no se les pide experiencia, sino que ya la tengan. Pero fundamentalmente, no formar empleados, formar emprendedores, formar jóvenes capaces de seguir soñando y de hacer sus sueños realidad, jóvenes capaces de transformar el mundo, de transformar las injusticias en justicia, la pobreza en prosperidad, la destrucción de la naturaleza en armonía con la naturaleza. Una juventud no solo está llamada a hacerlo, el futuro, sino el presente, dicen muchos, pero no se les da la oportunidad ni las herramientas. Me comprometo con sinceridad, desde el corazón, en impulsar esos cambios, que la juventud nos ayude a transformar la patria, que sea la vanguardia de la transformación de la patria, de la transformación ética, económica, social, cultural, política. Está con nosotros Gustavo Larrea, candidato a la presidencia por el Movimiento Democracia Sí. En breve estaremos con su binomio, la economista Alexandra Peralta. Quiero agradecer a nuestros auspiciantes, Noé Sushi Bar, UISEC, Mole El Jardín y Pacari. Recuerden que estamos haciendo una encuesta en las redes sociales. ¿Piensa usted que es correcto que el voto en Ecuador sea obligatorio? Luego en pantalla aparecerán los resultados. Y bueno, antes de concluir, quiero decirle que en breve vamos a tener una pregunta de Doménica Mancero, estudiante de Derecho de la UISEC, de la Universidad Internacional SEC. Vamos a escuchar el video que también tiene subtítulos para contestar la pregunta de esta estudiante de Derecho. Doctor Gustavo Larrea, la pregunta para usted es la siguiente. Mediante el plan de acción que propone su gobierno, se establece la garantía de una educación gratuita y de absoluta calidad. Más allá de que este derecho ya se encuentra consagrado en nuestra Constitución actual, ¿cómo pretenden materializar y llevar a una realidad práctica el mismo? Muchísimas gracias. Propone su gobierno, se establece una garantía de una educación gratuita y de absoluta calidad, más allá de que este derecho ya se encuentra consagrado en nuestra Constitución actual. ¿Cómo pretende materializar y llevar una realidad práctica del mismo? Esta es la pregunta del estudiante de Derecho de UISEC. Es una proclama de la Constitución, desde luego que sí, pero no es una realidad. La educación sigue siendo una aspiración no cumplida. Cuando se cierran las escuelas en el campo, se deja a cientos de miles de niños sin acceso a la educación. Por lo tanto, hay que reabrir las escuelas en el campo y para garantizar ese acceso a la educación. Cuando la educación media se le da acceso a la juventud de estudiar el colegio y no se le da formación para mejorar las condiciones de vida de sus familias, lo que se hace es frustrar a la juventud. La juventud debe, terminado el colegio, tener posibilidades de realizar sus sueños, de emprender. Debe estar calificada para hacerlo, preparada para hacerlo, y la educación debe cumplir esa función. Igual en el tema de la educación superior, que es absolutamente necesario hacer. Por lo tanto, no se trata de repetir, diría yo, el eslogan, sino de ejecutarlo, de hacerlo realidad y de transformar la educación, porque no se trata solamente de que tengamos el cupo de los estudiantes, sino que la educación sirva para algo. Ahora la educación no sirve para absolutamente nada. Usted puede cerrar todos los colegios del país y la vida de esta sociedad continúa como si no hubiese pasado nada. Más de 100,000 unidades de producción, más de 100,000 unidades de producción de banano, ni un solo colegio en banano. Más de 30,000 en cacao, ni un solo colegio en cacao. Más de 100,000 pescadores artesanales, ni un solo colegio en pesca artesanal. La educación está desvinculada de la realidad y la vida de nuestra sociedad, de nuestros pueblos, de nuestros cantones. La educación tiene que ser un instrumento para transformar la realidad y no lo es. Por lo tanto, no solo se trata de cumplir el postulado, sino de transformar la educación y convertirla en un instrumento de cambio del país. Muchísimas gracias, Gustavo. Pues ahora queremos dar paso a la economista Alexandra Peralta. Por favor, si puede prender la cámara para iniciar. Muchas gracias, me despido. Mi abrazo, Alexandra, y muchas gracias.
Sí, antes de que se vaya, por favor, cuando prenda la cámara Alexandra, quiero preguntarle por qué pues escogió a Alexandra como su Ya, cómo binomio. no, encantado. Sí, bienvenida, está con nosotros la economista Alexandra Peralta. Alexandra empieza su carrera profesional en el sector agroindustrial, trabajando en el área comercial y de proyectos para empresas como Avelina, Parmalat. Luego ingresó a la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, AXO, a cargo del desarrollo de proyectos que vincularon lo público con lo privado. De esta manera desarrolla uno de los proyectos más importantes de su carrera, crear un sistema de centros de acopio para pequeños productores lecheros en la Sierra y Oriente del Ecuador. De esta forma logra frenar la migración del campo a la ciudad y se crea un sistema que le permite a los pequeños productores recibir un pago justo por su producción al mantener estándares de calidad mínimos para la exigencia de las grandes industrias lácteas. Hace 2 años recibió la invitación de ser viceministra de Agricultura. Hoy tiene como meta personal lograr un país más equitativo con un agro industrializado que logre ser parte de mercados internacionales, generando empleo, sosteniendo la dolarización, garantizando la soberanía alimentaria y mejorando la calidad de vida de millones de ecuatorianas y ecuatorianos. Gustavo, ¿por qué ha elegido a la economista Alexandra Peralta como su binomio? Y bienvenida, Por Alexandra. todo lo que acabas de decir. Porque Alexandra tiene la experiencia, la capacidad para dirigir ese salto histórico que el país necesita. Pasar de ser un país agrícola a ser un país agroindustrial. Y ese salto histórico que el país debió dar hace 60 años, que no lo dio, hay que darlo ahora. Y Alexandra tiene la capacidad, el conocimiento, la sensibilidad como para liderar ese y muchos otros temas. Alexandra no solo es una persona capaz, inteligente, sino comprometida. Y no solo se trata de capacidad, sino capacidad para los pueblos, capacidad en función del país, no en función de intereses personales. Y Alexandra reúne todos esos requisitos que le hará una excelente vicepresidenta de la República. Muchísimas gracias. Un abrazo fraterno, Alexandra, y un abrazo también, Michelle. Muchas gracias y una buena tarde. Buenas tardes, Gustavo. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Continuamos con Alexandra Peralta. Bienvenida, Alexandra, a ¿Quién quiere ser presidente? ¿Cómo llegó usted a tomar la decisión de ser binomio de Gustavo Larrea y tomando en cuenta todos los retos que se vienen en un momento que el país y el mundo viven una crisis sanitaria como el COVID-19? Bienvenida. Buenas tardes, Michelle. Gracias por la invitación y a toda la audiencia que nos escucha. Acepté la candidatura porque, al igual que como muchísimos ecuatorianos, estamos en contra de la corrupción, en la que lastimosamente algunos políticos han caído, y esto ha despertado la apatía, la desidia y el rechazo, y con toda razón, porque la codicia, la avaricia y los intereses personales fueron priorizados y no el bien común. Y eso nos hace meditar acerca de cómo hacemos esa transformación y este cambio en un país, precisamente donde la situación es más grave. Creo de sobremanera que nuestras generaciones deben tener un referente de que no toda la clase política es igual y que se puede y se debe ejercer el servicio público con honestidad, responsabilidad, equidad en el manejo de los recursos del Estado. Y esa es la razón, digamos, por la que decidí entrar a la política. Luego te contaré por qué con Democracia Sí. Vamos por esa pregunta, ¿por qué con Democracia Sí, Alexandra? Precisamente por lo que Gustavo decía, cuando fui invitada a participar, una de las cosas que más me impactó es que por primera vez desde que yo soy ciudadana que vota en este país, pude identificar a un gobierno que ponía como prioridad la producción agropecuaria. Una producción agropecuaria que, como bien lo decía nuestro líder, necesita dar un salto, necesita fortalecerse, necesita crecer. Hoy las exportaciones de productos agropecuarios y la forma como nos salvaron los productores del campo, los hombres y mujeres del agro, nos hicieron evidenciar tan claramente en medio de esta pandemia que hay que volver a nuestras raíces.
Y volver a nuestras raíces es volver a lo que el Ecuador es, un Ecuador eminentemente productivo en el agro, en el sector forestal, en los biológicos, que incluye pesca y camarones, es productivo en el turismo, y eso nos hace ver la necesidad de conjugar esos principios que decía Democracia Sí con mi expertise. Entonces yo no tuve mucho que correr, o sea, tampoco es que dije sí inmediatamente, porque claro, todos pensamos y decimos, ¿en qué te vas a meter? Yo he venido, como tú dijiste, toda mi trayectoria, luego de salir de ese poco espacio en la función pública, puse mi emprendimiento, tengo una empresa exportadora consolidando mercados agroindustriales para la producción ecuatoriana, y ya como que había salido de ese tema político y yo dije, no, aquí ya no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con muchas cosas y la inercia con la que se trabaja en este país para esto, para resolver el cambio, y yo me dedico a lo mío. Pero cuando la propuesta venía de esa manera, yo dije, es hora de demostrar lo que te acabo de decir para nuestras generaciones, y es hora de aportar con esos más de 25 años que gracias a Dios me ha permitido experimentar todos los procesos de cambio a lo largo de toda la cadena productiva, plenamente convencida que allí está el futuro de nuestro país. Bueno, usted ha mencionado el tema educativo, una transformación educativa. La mayoría de las personas en el Ecuador siempre se van por carreras que supuestamente son exitosas, leyes, medicina, economía, administración de empresas, y se rechaza estas opciones que usted está planteando para el país. ¿Cuál es su posición con respecto a las ideas de transformación educativa? Dos elementales. Yo estoy convencida de que sin educación no hay una transformación en el país, y que lo que no se le ha planteado al país es una alternativa de una educación que vaya alineada a la producción. Al igual que la producción y el mercado, la producción y la educación van ancladas. Si no hay en educación una alternativa que le diga hoy a los jóvenes, mira, si tú estudias esto, vas a tener posibilidades de especializarte en estas carreras, trabajar en esto, apoyar al desarrollo de tu país en esto, entonces no tienes alternativas para los jóvenes. Hoy todos, aunque tú vinculas en esto la vocación, y dices, de pronto me va a ir bien siendo médico, me gusta eso, o voy a ser ingeniero en petróleos y eso está bien, pero no se le ha planteado al estudiante alternativas de dónde puede ir a trabajar. Y hoy la juventud eminentemente lo que quiere es salir de un colegio y saber que puede desde el colegio ya tener una oportunidad de trabajo, que es algo que se perdió en el Ecuador cuando se eliminaron los colegios técnicos y las escuelas de artes y oficios. Pero ahí es cuando hay que tomar una decisión política para esto. Nosotros concebimos una reforma educativa alineada a la realidad cultural, a la realidad ambiental y la realidad productiva de cada región. El Ecuador es eminentemente productivo. Tú siembras algo y vas a cosechar, pero hay un desorden en la producción que tiene que reordenarse y especializarnos en lo que somos productivos. De hecho, el Ecuador nunca ha tenido un estudio de demanda, que significa cuánta cantidad de papa, coles, brócoli, zanahorias necesita la familia ecuatoriana, el ecuatoriano, para garantizar esto. Por ahora hemos tenido soberanía alimentaria, yo diría seguridad alimentaria, no soberanía, una seguridad de alimentos, porque en un lado hacen tomates, en el otro hacen cebollas, en el otro hacen papa, y de una manera u otra a ti te llegan los alimentos. Pero no ha habido un orden en la producción. Y ese desorden ha impedido que seamos efectivos, eficientes y sobre todo competitivos en la producción agrícola. Por eso hablamos de un modelo que signifique la transformación de la producción en orden, organizada, de tal forma que nosotros podamos volvernos en un referente de producción que garantice la seguridad alimentaria, que dé soberanía alimentaria, porque esta incluye el darle seguridad a lo que tú vendes, que es lo que ahora no existe, no hay mercados.
Y por otro lado, el que esa producción agrícola vaya encaminada a pegar un salto, como decía Gustavo, a la agroindustria, porque tenemos mayor potencial en el mercado internacional cuando agroindustrializamos nuestros productos. Y ahí quiero hacer solo una referencia por si acaso se genere una confusión, si solo estamos pensando que agroindustria son los productos del agro. Ahí se suman los forestales en la agroindustria y se suman los productos de los biológicos, que incluye camarón y pesca. Entonces, eso es agroindustrializar, darle el valor agregado a nuestras materias primas. Hoy hemos exportado hasta el momento 8.300 millones en productos que son tradicionales, cacao, banano, flores, camarón, algo de cacao, palmito, café, pero si ves, esa suma, o sea, va disminuyendo en la importancia de los productos. Nosotros, si hoy hubiésemos estado ya en el proceso de agroindustrialización, esas exportaciones hubiesen sido siquiera triplicadas, con 24.000 millones, eso significa 16.000 millones adicionales en la economía, no estuviéramos viviendo la crisis que hoy vivimos. Y eso es lo que no nos podemos dar lujo de dejarlo pasar en este preciso momento que vive la economía ecuatoriana. Muy bien, Alexandra, ¿cuál sería su principal propuesta en la agenda de plan de gobierno junto a Gustavo Larrea? Como Gustavo decía, fue invitada a declarar mi aporte y mi trabajo y mi ejecución en la transformación de este modelo de producción agrícola a un modelo agroindustrializado, a fortalecer la producción agrícola porque sabemos cómo hacerlo. Mi aporte en esto es la reactivación económica desde nuestras raíces, reactivación agrícola, industrial y comercial para un Ecuador sostenible. Y esto quizás a los jóvenes les va a llamar la atención, porque es algo que a veces no se habla, de la sostenibilidad. Y puede ser un referente como muy etéreo, pero esta es la realidad. Cuando nosotros descubrimos que hablar de sostenibilidad en una economía es tener tres pilares fundamentales en equilibrio: el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social, es donde podemos hablar de desarrollo económico. ¿Y por qué razón? Porque el Ecuador ha venido de tumbos en modelos económicos. Acuérdate que tuvimos un modelo de sustitución de importaciones, luego que la apertura de mercados, que luego que nosotros podríamos abrirnos a todo el mercado internacional, al mundo con nuestros productos, y tampoco fue un proceso de cambio. Luego que un modelo extractivista, y que es el que hemos estado viviendo, y no sembramos el petróleo. Entonces, ¿en qué nos quedamos? En que no hemos dado una generación estable de fuentes de ingresos a la economía. El extractivismo hoy, en el caso del petróleo, ya no es nuestra fuente de ingresos más importantes. De hecho, las exportaciones petroleras a la fecha no superan 3.300 millones, mientras las que de no tradicionales llegaron a 8.000 millones. Ya el petróleo, como todos conocemos, está hipotecado. No es lo mismo hablar de un boom petrolero del 2010 al 2014, 2015, donde teníamos precios de petróleo de $120 barril, a hablar lo que tenemos ahora, un 44 o 42 dólares el WTI, que es nuestro referente. Es decir, hemos decrecido en 3 veces el valor de ingresos de dólares en la economía por las exportaciones petroleras. Y no solo eso, porque ya hoy exportamos menos. No solo eso, porque ya el 80% de la venta petrolera a China está hipotecada. Entonces ya no tenemos ingresos por fuentes petroleras. Entonces tenemos que buscar por dónde van a venir nuestros ingresos a una economía que lo que más necesita son dólares para sostener este modelo económico. Allí es donde entra mi trabajo de aporte al país en esta reactivación. Alexandra, ¿cuál es su propuesta para impulsar una transformación en el tema de género? Estamos hablando de una transformación a favor de la mujer, Alexandra. Mira, una cosa que no puede olvidarse es que nosotros proponemos una justicia social. Y creo que cuando hablamos de justicia social estamos hablando de todo aquello que signifique bienestar. Y no puede haber bienestar en una sociedad patriarcal donde
todavía existe violencia, donde la mujer no está siendo empoderada en su totalidad. Yo le doy gracias a Democracia Sí, porque en esto de la equidad participativa en la política, nosotros como movimiento, en este proceso electoral llegamos a 43% de la participación, cuando todavía tenemos para llegar al 50%, que es lo que la ley nos está pidiendo en cuanto a la participación electoral. ¿Qué hablamos de propuesta para las mujeres? Creo que nosotros necesitamos a alguien que vuelva a la mujer en un referente de transformación. Y eso es lo que está esperando esta sociedad, que las mujeres se visibilicen. Yo creo que hemos tomado la bandera de participación y eso ya es importante. Pero hay una cosa más que todavía debe cambiar. Si tú revisas la cifra, apenas el 15% en las de CEO en el Ecuador, las gerentes generales de las empresas son apenas constituyen un 15%. Eso quiere decir que todavía hay mucho por llegar. Y tú ves empresas exitosas manejadas por mujeres. Nuestra propuesta es que haya que desde la vicepresidencia yo pueda trabajar en campañas para mejorar el ambiente laboral y que se cumpla la inclusión de mujeres en todo el aparataje estatal y que se incentive a la empresa privada a tener en cuenta a muchos de estos grupos vulnerables. Otra propuesta en el tema de la participación de la mujer es que haya siempre en el tema de contratación, que ya no haya esta discriminación en cuanto al que tú eres mujer y por lo tanto no puedes entrar en un concurso. Eso tiene que cambiar y allí mi compromiso de que ese cambio se dé. En el tema de la violencia a la mujer, que es un tema muy importante, en donde 1 de cada 3 mujeres sufren violencia y donde hoy en la pandemia se ha demostrado que esta situación de mantener encerradas a las mujeres junto con su pareja ha hecho que muchas de las mujeres, analizaba un estudio que decía que el 67% de las mujeres no quieren llegar a sus casas porque tienen inseguridad en sus hogares. Esto nos hace reflexionar acerca de la responsabilidad que tenemos de darle a las mujeres una seguridad en cuanto a su protección. Y este debe ser un gobierno que garantice 100% la protección a las mujeres. En el caso de las mujeres víctimas de abuso, por sus condiciones económicas, sobre todo las que están en los sectores rurales o en los lugares más alejados, allí el acuerdo es que en cada junta parroquial, por decir el organismo o la estructura más pequeña que tenemos, haya una estrecha coordinación para que ellas cuenten con asesoría legal para denunciar toda forma de abuso y que se le brinde el apoyo para llegar a lo que nosotros hoy se establece, las famosas casas de acogida, pero que no hay en todo el país. Y por eso mantendremos casas de acogida en todos los cantones del país. Y en las parroquias están, ellas van a llegar a una casa de acogida donde van a tener seguridad de alimentación, van a tener seguridad donde sus hijos puedan ser momentáneamente estar allí para que hasta que ellas puedan solucionar sus problemas, pero no dejarlas solamente en ese asistencialismo, sino generar muchos proyectos de emprendimiento con recursos para que las mujeres que hoy están siendo maltratadas puedan tener mañana una oportunidad de dónde ir a trabajar que hoy se les ha negado porque no tienen una experiencia, porque tienen temores y allí es donde hay un trabajo fuerte que debemos hacer. O en el caso de las niñas y adolescentes, es importante trabajar en la prevención de embarazos, de enfermedades de transmisión sexual y en salud reproductiva, que hoy son enunciados, pero esto tiene que volverse una política pública férrea de cumplimiento a rajatabla, porque allí tenemos un potencial de aporte importante a la sociedad que lo estamos desperdiciando y que en otros países ya se lo aprovecha desde hace muchos años. Muchísimas gracias, Alexandra. Así concluimos. Es Alexandra Peralta, binomio de Gustavo Larrea, por el movimiento Democracia Sí. Recuerden, ahora en pantallas tenemos los resultados de la encuesta que hicimos al inicio. ¿Piensa usted que es correcto que el voto en Ecuador sea obligatorio, sí o no? Ahí están los resultados. Agradecer nuevamente a la gente que se ha enlazado en esta conexión,
Apacari, Uisec, Mole El Jardín, Noé Sushi Bar, que son los auspiciantes de este programa de los domingos, ¿Quién quiere ser presidente? Recuerden que la próxima semana tendremos a nuestro próximo binomio y candidato a la presidencia. Estará con nosotros César Montúfar y Julio Villacrés, que pues estarán en este canal de Facebook Live los domingos a las 16:30, ¿Quién quiere ser presidente? Y recuerden que los videos de los domingos los reprisamos el martes en mi canal de YouTube, Michelle Oquendo Sánchez. También el jueves hay un video resumen por Instagram TV y el jueves hay el audio completo de esta entrevista, en esta ocasión con Gustavo Larrea y Alexandra Peralta. Muchísimas gracias, un gusto y que tengan muchísima suerte. Fraterno, un abrazo. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena tarde. Buenas tardes.